Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bien, amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. En esta oportunidad nos acompaña Delsa Solórzano. Ella es vicepresidenta nacional del Partido Nuevo Tiempo y además diputada al Parlatino. Bienvenida, Delsa, una vez más a la Entrevista Venevisión. Pues tenemos muchísimo que analizar. Vamos a intentar condensar toda la información. Por supuesto, la memoria y cuenta es la noticia del día de hoy. Amanecemos con un sistema cambiario, 3 tipos de cambio. Amanecemos con un aumento de sueldo del 15%, un bono de salud para los pensionados, entre otras medidas que el presidente Nicolás Maduro anunció el día de ayer. ¿Cómo calificamos justamente esta memoria y cuenta? Mira, como pura mentira y puro cuento, yo quisiera haber escuchado al señor Nicolás Maduro ayer rendir cuenta sobre muchísimas cosas de los que los venezolanos nos quedamos esperando respuesta. Nosotros ayer no escuchamos nada sobre la exitosa gira presidencial de hace pocos días, que yo creo que lo único que nos dejó a los venezolanos fue menos dinero en las ya mermadas arcas del Estado, porque cuando vemos que un presidente se va en la política de reducción de gasto público, no solamente con una enorme comitiva, sino además con toda su familia, en un viaje que pagamos nosotros los venezolanos, en una circunstancia como la que nosotros estamos hoy atravesando desde el punto de vista económico, esto es un hecho de suma gravedad. Ayer no rindió cuenta de cuánto dinero consiguió, si es que consiguió algo, sobre todo porque además no son buenas noticias que tú tengas que pedir prestado para pagar, porque los economistas estiman entre 11.000 y 16.000 millones de dólares lo que hay que pagar este año en deuda, y nosotros no sabemos ni siquiera si consiguió prestado para pagar esa deuda, es decir, si se endeudó para continuar en la política de endeudamiento, porque en Venezuela lamentablemente no se produce nada. Nosotros ayer no vimos al presidente rindiendo cuenta sobre el tema de la inseguridad, es decir, no va a haber política de seguridad ciudadana este año. El año pasado hubo casi 25.000 muertes violentas en Venezuela, y no hubo una palabra de silencio por esas familias ni por esas muertes. Tampoco rindió cuenta el señor Nicolás Maduro del viajecito de la niñera de Jagua y su suegra en aviones privados de PDVSA, y tampoco rindió cuenta sobre el presunto otorgamiento de un yate lujosísimo a su secretario privado por parte de la ONA, que había sido confiscado a narcotraficantes. Así que yo creo que no hubo realmente ningún anuncio, más allá de unas políticas neoliberales que se implementan ahora con un gobierno, entre comillas, socialistas. Aumento de la gasolina, como siempre la política de que yo anuncio que alguien va a anunciar, será Arriaza quien anuncie en cuánto nos van a meter la mano en el bolsillo ahora los venezolanos con el aumento de la gasolina. Un aumento de salario apenas del 15% solo para el salario mínimo, cuando el propio Nicolás ayer reconoció una inflación oficial que supera el 60%, o sea que no es suficiente ni siquiera para cubrir el costo de la inflación. Una beca, eso a mí me alarmó muchísimo, la beca de los jóvenes estudiantes de bachillerato pasa de 200 a 500 bolívares mensuales. Eso es poco menos que una burla, que una falta de respeto. Un bono de salud para los abuelos, y en Venezuela no hay ni hospitales ni medicina. Es decir, la realidad es que lo que anunció Nicolás ayer fue que no tiene dinero y que va a seguir metiéndole la mano a los bolsillos a los venezolanos. Como tú señalabas, 3 tipos de cambio. El tipo de cambio A para los enchufados, a 6.30, para medicinas y alimentos. Resulta que en las denuncias que nosotros hemos hecho de la pérdida de impresionantes de recursos a través del robo en Cadivi, 25.000 millones de dólares en un solo año, ya cumple por cierto un año la denuncia y no nos dan respuesta. Entre esas denuncias existe una que señala que las 26 empresas que le otorgaron dinero para traer carne de Brasil eran todas empresas de maletín y no la trajeron. Entonces esos son los enchufados que tienen dólar a 6.30. Luego pasa todo a lo que antes se conocía como SICAD 2, es decir, lo que estaba en SICAD 1, que era 12 bolívares, ahora todo pasa a 52 bolívares de SICAD 2. Eso es una devaluación de más del 300%. Eso fue lo que nos anunciaron ayer. Y un tercer tipo de cambio, permuta, donde tú irás a las bolsas de valor, a las casas de cambio, supuestamente a cambiar dólares en una operación por la cual, por cierto, hay varias personas presas porque se suponía que eso era ilegal.
Ahora, Delsa, hubo un reconocimiento de un decrecimiento económico de 2.9%, hablabas también del tema de la inflación. Algunos economistas además dicen que era inevitable, que el dólar, había que sincerar un poco el precio del dólar y a lo mejor la unificación está a un solo SICAD puede ayudar justamente como a acercarse un poco más a la banda de lo que ellos hablaban. ¿Realmente alguna de estas medidas pudiera tener algún impacto positivo o desde tu punto de vista, cuál deben ser las estrategias a utilizar justamente para reactivar la economía? Yo creo que estas medidas no van a tener ningún impacto positivo real, no hubo una unificación cambiaria, lo que hubo fue una devaluación disfrazada, solamente el dólar, la realidad es que pasó de 12 bolívares a 50. Para que la gente comprenda más simplemente el dólar de viajero, que es lo que más comúnmente maneja la gente, y ojo, esto no es un tema de las clases medias acomodadas. Esto es un tema de todo el país que maneja dólar viajero. Ya no lo vas a pagar a 12, sino que o el dólar de internet, ya no lo vas a pagar a 12, sino que lo vas a pagar a 50. Y en ese precio, lo que son todos los equipos de celulares, todo lo que es alimentos y medicinas que no entran en el tipo de cambio de 6.30, que son muchísimos, porque no todos entran, en vez de pagarlas a 12, las vamos a pagar a 52. Así que hay una devaluación importante, y eso significa menor cantidad de ingresos para los venezolanos. Eso no lo cubre el 15% de aumento salarial. La inflación proyectada para este año supera la del año pasado, de tal modo que un aumento del salario mínimo del 15% tampoco es suficiente. Así que lo que lamentablemente se avecina en la política de esa teoría económica todavía no ha sido escrita, probablemente la escriba Nicolás, en la política de Dios proveerá, si Dios provee, Nicolás administra. La verdad es que no es un buen augurio lo que viene para Venezuela desde el punto de vista económico este año. Sin embargo, yo creo que sigue evidenciándose que mientras los venezolanos estamos haciendo cola en los supermercados y en las farmacias para adquirir lo que necesitamos, evidentemente la nevera de Cilia y la nevera de Diosdado Cabello y de su señora están llenitas. Y nadie sabe quién las llena, pero las neveras de nosotros las llenamos nosotros. Y sabemos lo que sufrimos los venezolanos para comprar los productos, no solamente de la dieta básica, sino también para comprar las medicinas. El presidente Nicolás Maduro hizo, por supuesto, reiteró la denuncia en relación con la oposición y lo que ha sido el sabotaje, lo que llama la guerra económica, pero también además hizo un llamado a la unión. O sea, invitó a todos los venezolanos a que trabajemos en conjunto en relación a del desarrollo que debería tener el país. ¿Cuál es la posición de Un Nuevo Tiempo? ¿Cuál es la posición de Delsa Solórzano? ¿Cuál es la posición de la oposición en relación con este anuncio que hizo ayer, este llamado que realizó justamente para unificar fuerzas? Fíjate, él habló de una supuesta unificación de fuerzas, pero dijo que esto no era momento del diálogo. Una unificación de fuerzas dentro de su grupo oficialista, cada vez, por cierto, más mermado, y habló de oficialistas, todos ellos del oficialismo. Nosotros hemos hecho ya propuestas económicas al gobierno, propuestas económicas que pasan por la reactivación del aparato productivo nacional, por acabar con la economía de puertos y comenzar a tener una economía verdaderamente interna, donde nuestros productores de arroz, de papa, que en este momento están teniendo una grave crisis por el tema de la semilla, de cualquiera de los productos que se producen, valga la redundancia, acá en nuestro país, puedan contar con el respaldo del Estado a través de distintas políticas que se implementen para la reactivación del aparato productivo nacional. Hay un plan de siembra petrolera, atribuyéndole el nombre como debe ser al maestro Uslar Pietri. Hubo un plan de siembra petrolera aprobado por el Gobierno Nacional en enero del año 2013 y ese plan sigue sin ejecutarse porque más del 80%, cerca del 90% del ingreso de Venezuela proviene exclusivamente del petróleo, y con un petróleo a 40, pues bueno, evidentemente eso da una economía completamente quebrada porque lamentablemente los ingresos petroleros aquí no fueron utilizados en inversión, en reactivación del aparato productivo o en crecimiento de sino que fueron utilizados para metérselos en el bolsillo. Nosotros insistimos en que gran parte de la culpa de que nosotros hoy estemos como estamos la tiene la corrupción, y esto no es un asunto sobre el cual nosotros podamos hacer más que denunciar. Le corresponde al gobierno investigar, sancionar a los responsables y recuperar los dineros provenientes de la corrupción, porque no puede ser, bueno, va preso, pero se perdieron 85.000 millones de dólares del fondo chino que estaban destinados también a la producción de alimentos. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están los recursos que se pierden y que se despilfarran a través de la corrupción? Y la corrupción es responsabilidad exclusiva del Estado, porque si hay un ciudadano corrupto, un ciudadano que no es funcionario público, para que ese ciudadano pueda cometer un acto de corrupción,
tiene que haber siempre un funcionario del Estado que permita los actos, porque no hay corrupción sin función pública. Entonces, es una responsabilidad del Estado esto que no cumple y que no ejerce. Ahora, también se anunciaron algunas políticas que buscan sustituir justamente la cantidad de importación, o sea, que se haga mayor producción nacional. El empresariado, además, ha denunciado, bien lo señalabas anteriormente, que se sienten ahorcados, además, porque sienten que las divisas no bajan, que no llega el material para poder producir, y en el caso, por ejemplo, de los que siembran papas, no pueden tener justamente ni la maquinaria, las semillas, para poder justamente seguir trabajando. ¿Qué alternativas da la oposición justamente para que este tipo de situaciones puedan reactivarse? Sabemos que es un trabajo del Estado justamente ofrecer estas facilidades, pero definitivamente tiene que haber una contraparte que pueda ayudar a pulsar este tipo Fíjate, en el marco del diálogo político que intentamos las fuerzas democráticas, se hicieron distintas propuestas al oficialismo. Incluso se presentó un documento económico donde había un diagnóstico, ese documento es público, está en la página web de Unidad Venezuela, donde lo pueden consultar. En ese documento hay todo un diagnóstico de cuál era para ese momento la situación del país y cuáles eran las posibles soluciones a esa dificultad que estábamos atravesando. Ninguna de esas políticas fueron implementadas por el gobierno, pero no solamente en materia económica, Elianta, también en materia de seguridad ciudadana, porque no hubo una palabra ayer, insisto, de seguridad ciudadana, y eso es muy grave. Aquí la verdad, nosotros tenemos el segundo país más violento del mundo, eso no lo digo yo, eso lo dice la ONU. Caracas es una de las capitales más violentas del mundo. En lo que va de año son más de 12 los funcionarios policiales que han fallecido de manos de la delincuencia solamente en la ciudad de Caracas, y no hubo una palabra para eso. También en el marco de ese proceso nosotros entregamos una serie de propuestas serias para resolver el tema de la seguridad y no hubo respuesta. De tal modo que mientras el gobierno no tenga voluntad política, la oposición seguirá proponiendo, pero también seguiremos oponiéndonos con firmeza a este régimen para poder resolver nuestros problemas, y con toda seguridad lo haremos sin ninguna duda, con colaboración de la gente, cuando podamos tener una verdadera mayoría en la Asamblea Nacional. Bien, Delsa, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Delsa Solórzano, vicepresidenta nacional de Un Nuevo Tiempo y diputada al Parlatino. Volvemos con